Desde la isla de Cozumel les saluda el pastor Salomón de la Cruz a todos mis hermanos del grupo Instrucción Teológica. Ya estamos en la 17ª semana de la ideología de género bajo la lupa. Y en esta ocasión, del 18 al 22 de mayo, bueno, vamos a tener dos exposiciones. Primeramente, la de la eutanasia bajo la lupa bíblica, y es un tema muy interesante. Posteriormente vamos a tener otra exposición el día viernes que va a ser complemento de este tema sobre la tanatología, que nos va a estar compartiendo el pastor Saul Bach. Pero vamos a introducir el tema principal de esta semana, que es la eutanasia bajo la lupa bíblica. Hasta este momento hemos visto temas relacionados con terceras personas sobre el tema de la ideología. El tema de la eutanasia, de la que habló el filósofo inglés Francis Bacon, que trata de eu, que significa buen, y thanatos, muerte, el buen morir, prácticamente así llamado como algunos le llaman muerte asistida. Otros ya abiertamente entienden que es un homicidio piadoso. Otros le llaman suicidio asistido, porque es una decisión, algunos entienden, de las personas. Otros entienden que se trata del tema de la despenalización del homicidio. Bueno, la cuestión aquí es que tiene varios enfoques. Principalmente, este tema nos debe de llevar a una discusión también en el ámbito jurídico, y ver que es interesante que los planteamientos que hemos presentado no solamente tienen un enfoque. En especial este tema de la eutanasia es un tema amplio, abarca varias facetas, es parte de la temática de la ideología de género, porque los pro vida prácticamente forzosamente tenemos que tocar el tema. Y quienes encabezan el tema de la ideología de género son los mismos que encabezan también esta lucha por que se convierta en una ley o en un derecho, la eutanasia. Es un tema amplio, varias facetas de por medio, desde lo moral, lo ético, lo filosófico, lo religioso, tiene cuestiones legales y también cuestiones médicas. Bueno, aquí creo que se presentan muchas preguntas. La primera pregunta sería: ¿se trata de un asunto legal o un asunto de derecho? ¿De un tema ético? ¿Qué tema es? ¿O puede realizarse un código de leyes sin tocar el tema ético y filosófico? ¿Se trata de un asunto médico o de un tema de decisión individual de las personas? ¿Es responsabilidad del médico esto y su objeción de conciencia, o es un asunto del paciente? ¿Es un asunto de la dignidad o es un tema de la libertad del individuo? ¿Se debe condenar la decisión de una persona que ha decidido quitarse? ¿Se debe condenar si esa persona ha decidido quitarse la vida? Y sabemos que no se puede condenar a una persona que ya se suicidó, pero ¿qué del que lo ayuda a suicidarse? ¿Se debe penalizar? ¿El lirismo o cuidado es mejor en manos de los médicos o en manos de los jueces? ¿En dónde hay que poner esta decisión? También otra pregunta ¿es el morir un derecho o es un final natural? ¿Es un acto piadoso, la eutanasia, o es un acto de crueldad? ¿Cómo debe de verse? ¿Puede ser la muerte algo digno o es un hecho trágico? ¿Se trata de que cada quien muera de acuerdo a los valores que tenga, o es que hay un valor universal para todos los seres humanos? ¿Hay diferencias entre derecho a morir y derecho a matar? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de decidir terminar una vida? ¿Sobre la persona? ¿Sobre los familiares? ¿Sobre los médicos? ¿Sobre un juez? ¿Sobre Dios? Qué interesantes preguntas. Es un tema donde hay muchas emociones encontradas y creo que se debe acercar desde varias ópticas. Un médico
debe defender la vida por su juramento hipocrático de hace 2400 años, que tiene un sentido ético, por cierto. Debe hablar de la verdad a sus pacientes, pero decírselo de algún modo que puede ser incluso de modo progresivo dependiendo del caso para que él vaya entendiendo y asimilando la temática. Los enfermos terminales deben de ser acompañados hasta el final. Al fin y al cabo, todos vamos a morir, pero el bien morir significa tener un acompañamiento cerca. Debemos dar al clavo en el trabajo de la dignidad humana. La solución no es matando a la persona, a los problemas que hay, no, sino atacando la raíz de fondo del problema. La mayoría de las veces cuando una persona está a punto de morir y está pasando prácticamente en ese proceso, está pensando en la deuda que va a dejar a su familia. ¿Y qué es la respuesta más fácil para las personas que prácticamente son líderes del gobierno? La respuesta más fácil es matarlo. Pero, ¿por qué mejor, en lugar de matarlo, no crear leyes? Fíjate cómo enfocar de fondo el problema. Leyes donde en las enfermedades terminales o crónicas el Estado debe garantizarle esas facilidades para que puedan ser gratuitos esos accesos y no sea una carga más para el enfermo, sino que puedan pensar correctamente al fin y al cabo. Las decisiones anticipadas de cada individuo deben actualizarse periódicamente porque si un individuo en condiciones precarias va a decidir morir, que le quiten la vida, en ese caso, pues lo vemos incluso en pasajes de la Biblia donde algunos, incluso siervos de Dios, dijeron a Dios: Señor, quítame la vida, que Dios no les concedió su capricho. Se debe trabajar en el tema de la eutanasia y trabajar sobre la preparación para morirse. De hecho, vamos a tener un tema que es la tanatología impartido por el pastor Saúl. Igual, saber que el mismo avance de la medicina es la que lleva a las personas a vivir más tiempo, pero muchas veces de modo artificial. En el suicidio asistido primero debe distinguirse entre la eutanasia pasiva, donde se le quitan los elementos artificiales al enfermo, y algunos ven en esto no un suicidio ni un homicidio, sino una muerte natural, porque al quitar los elementos artificiales que lo mantienen vivo y dejarlo con la droga, generalmente morfina, que le quita el dolor para que muera sin dolor físico, pero acompañado por seres queridos hasta el final. Pero en la eutanasia activa, donde se le mata, es otro tema, porque ya se le administran medicamentos para envenenarlo, para matarlo. Como cristiano, tratamos en estos temas algunos de las cuestiones sobre estas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿A quién le pertenece la vida? ¿Cuál es el valor de la vida y la dignidad humana? ¿Es el ser humano un ser autónomo totalmente, tiene una autonomía absoluta? ¿Es la muerte un valor? ¿Es la muerte un valor? ¿Es mejor quitar el sufrimiento o matar a una persona? ¿Cuál es la decisión? ¿Quitar el sufrimiento o matar a una persona? ¿Es distinta la eutanasia en enfermos, en personas que sufren, o solo en personas que se quieren quitar la vida por quitar, que sí que tienen un problema psicológico? Y la eutanasia en ancianos, o sea, no son la misma situación. Tendremos ahora matones oficiales aprobados por el Estado quienes maten a las personas. O sea, son preguntas que están allá al frente. Trabajar en el valor de la trascendencia de la vida humana y el ser humano y aún de los enfermos es parte importante de la iglesia. Lo increíble es de las personas, algunas de ellas han regresado, o sea, después de haber quedado en un estado vegetal, porque su familia no decidió por él matarlos. Aún de la muerte cerebral han regresado. ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos presenciando una crisis social. Se ha perdido el cuidado de los nuestros. Como dijo Bonhoeffer, los fuertes también necesitan de los débiles. Y él es un teólogo en medio del nazismo. El viernes, desde luego, vamos a tener el tema complementario, como he dicho, de la tanatología por el pastor Saúl, pero esta semana vamos a deleitarnos con la eutanasia bajo la lupa bíblica por
el profesor Ulises Pat, que es originario de Campeche. Ha sido director de institutos bíblicos, maestro en varias materias de teología, es licenciado en teología y actualmente es pastor de la iglesia Gólgota en Cancún. Bienvenido, amigo pastor Ulises Pat. Este es tu espacio y sé que nos vas a bendecir. Saludos. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Es para mí una bendición poder volver a participar en este grupo de estudios. Creo que todo lo que se ha estado estudiando, se ha estado analizando, trae mucha bendición a nuestra vida, y más por lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado enfrentando como iglesia, como cristianos, la revolución que estamos teniendo a través de todo la ideología de género y otras ideas que están siendo un ataque frontal a nuestra iglesia, a nuestro credo, incluso a la Biblia misma, puesto que los credos, las ideologías cristianas tienen base bíblica. Y creo en el Señor que todo lo que hemos estado estudiando nos va a ayudar para ser mejores cristianos, mejores ministros, mejores pastores. En este caso, pues su servidor le tocó hablar sobre la eutanasia, una perspectiva bíblica. Pues me presento, mi nombre es Ulises Pat. Por gracia del Señor, pues ya estamos ministrando y pastoreando aquí en la ciudad de Cancún, a Quintana Roo. Hace poco llegamos y es una bendición estar aquí y poder compartir este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión. Quisiera también pues puntualizar algo, ¿verdad? Que pues yo no soy médico, lo que hemos investigado pues es quizás lo mínimo, lo poco, que quizás algunos tengan más conocimiento de este tema, pero la idea, hermanos, es dar una aportación que bendiga el corazón de cada uno de los oyentes. Así que espero en el Señor y ruego al Señor que me dé ahora sí la sabiduría para poder transmitir todo lo poco que hemos investigado y poder tener ahora sí una herramienta más para enfrentar estas ideologías y estos momentos difíciles que la iglesia está, hermanos, pasando, enfrentando en estos días. Así que va a ser una bendición. Vamos a estar estudiando, como le decía, la eutanasia, una perspectiva bíblica, no tanto médica o científica, sino bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué momento estoy bien o estoy mal? Hay muchas preguntas, hermanos, sobre esto, puesto que algunos se puede caer que algún proceso no sea eutanasia y otros sí. Así que en qué momento se puede o no se puede, es cuestión que de reflexión, de meditación. La verdad que es un tema profundo, tremendo, hermoso, que he estado pues también pensando y analizando estos días antes de exponer el tema. Así que pues iniciando, pues tenemos que iniciar como todo buen cristiano y todo buen estudioso de la Biblia, ¿verdad? Sobre qué significa o cuál es ahora sí la raíz mitológica de la palabra. Pues dicen que la palabra eutanasia viene del griego, incluso de ahí se origina, del griego que significa bueno, y thanatos, que es muerte, por lo que etimológicamente significa buena muerte. Es interesante, ¿no? Y lo interesante es que pues es una palabra griega, quiere decir que la eutanasia no es actual en cierto sentido, sino
desde los tiempos de los griegos, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Platón y todos esos grandes filósofos fueron parte de un momento de corriente sobre esto, ¿verdad? De la eutanasia, y de ahí que se derive la palabra, ¿verdad? Y que quiera decir buena muerte. Bueno, pues seguiremos en nuestro siguiente audio explicando sobre el significado de esta palabra, o qué significa. Hablamos sobre la etimología de la palabra, que viene del griego, ¿verdad? Que quiere decir buena muerte. Pero hay otras definiciones ya más actuales que podemos encontrar incluso mismo en internet, que dice que la eutanasia es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Y también se puede hablar sobre la muerte sin dolores, molestias ni sufrimiento. Por eso se cree que la eutanasia es buena, puesto que ahora sí limita a que la persona pase un proceso doloroso con una enfermedad incurable. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, pero hay un diccionario, ¿verdad? en internet que muchos consultan, que es Wikipedia, y Wikipedia nos habla y nos amplía un poquito más este concepto sobre la eutanasia. Dice que la eutanasia pues también viene del latín y que es eutanasia, y del griego, para que ya definimos que es buena muerte o muerte apacible, muerte apacible. Amén. Dice que es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. O sea, la eutanasia ahora sí toma lugar, o debe tomar lugar, cuando la persona tiene una enfermedad incurable, y para no pasar por ese proceso de dolor, de sufrimiento, incluso de gastos económicos, pues mejor se decide terminar con la vida. La eutanasia se practica, dice, tanto en personas como en animales en algún momento. En medicina, dice Wikipedia, que la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal. Pero dice aquí que es a petición expresa de esta, o sea, que la persona lo tiene que pedir en un contexto médico. Eso es un contexto médico, o sea, la persona tiene que estar consciente y pedir que se le haga terminar la vida, ¿verdad? Que se termine con su vida. En ese sentido, actualmente no procede utilizar los términos de eutanasia involuntaria, o sea, cuando una persona decide que cierto paciente, pariente, ¿verdad?, que quizás está en estado de coma o en algún otro estado que no pueda él o ella decidir si termina con su vida o no, y una tercera persona o una segunda persona puede decidir. Es involuntario, algo que no es de voluntad, sino alguien. Todavía ese término todavía en cierto sentido, dice Wikipedia, nos está utilizando. También la eutanasia pasiva, ni la eutanasia indirecta, porque son situaciones ajenas a esta definición de eutanasia. Entonces, todo eso nos está llevando, según el estudio, que pues la eutanasia, hermanos, es la decisión de la persona para terminar su vida, porque va a enfrentar, quizás, como yo le decía, una enfermedad
muy grave y quizás no tenga la economía o no tenga, ahora sí, el valor para enfrentar la situación. Pero la pregunta que ahora sí podemos enfrentar y podemos ahora sí hacer ¿es bueno o es malo? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? ¿Es bueno quitarse la vida o terminar la vida en un momento que se está enfrentando una enfermedad terminal? Eso es bueno, o sea, morir placenteramente o tener una buena muerte. ¿Será que la Biblia lo apruebe o no? Bueno, pues eso vamos a estar tratando de aclarar esto en estos audios siguientes. Bendecimos a este grupo que muy deseoso de tener herramientas para enfrentar las ideologías que estamos viviendo, toman el tiempo para escuchar los audios. Así que yo les bendigo y deseo que los audios sean de bendición para su vida. Estábamos hablando sobre la eutanasia, una perspectiva bíblica, y habíamos hablado también de que no es nuevo en sí esta idea o esta ideología de terminar la vida o tener una muerte buena, una muerte apacible, una buena muerte, sino que desde la Grecia antigua, ¿verdad? Ya viene estas ideologías, aunque pues cuando el cristianismo surge a partir del año 30, entre el 30 y 50 después de Cristo, y toma mucha fuerza, y aparte cuando ya se establece el cristianismo como religión, ahora sí del Imperio Romano, de aquel entonces que era el imperio principal, pues se le da mucho auge a la vida, ¿verdad? Se le da mucho auge a esa situación de no quitarse la vida, no, nadie podía decidir morir así, o sea, la vida era importante. Lo tremendo está que pues en el tiempo del Renacimiento empiezan otra vez a surgir las ideologías, los razonamientos fuera de la perspectiva bíblica, y empieza a volver a tener auge esta ideología de la eutanasia, ¿verdad? De poder decidir terminar la vida y morir placenteramente. Pero también una de las factores que ha influenciado para el crecimiento de esta ideología, hermanos, es la libertad del ser humano, ¿verdad? De los derechos de la libertad del ser humano. Hablando sobre que hoy más que nunca se está hablando sobre los derechos de la humanidad, ¿verdad? Que es libre de hacer lo que quiera y decidir lo que quiera, porque es su cuerpo, es su vida, son sus ideas, así que pues es libre de hacer las cosas. Y esa libertad y ese, ahora sí, auge de los derechos de la libertad del ser humano también ha llevado a que se pueda, ¿no?, decidir terminar la vida, o sea, se pueda decidir esta situación de libertad hasta los últimos días de la vida en esta tierra. Así que todo eso, hermano, nos ha llevado, ¿verdad?, a estas corrientes de incluso creer que tenemos derecho sobre nuestra vida y de poder terminarla cuando nosotros queramos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Porque al fin y al cabo, hermanos, tenemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad?, nuestra base de fe y conducta es la Biblia, no las ideas de la gente, no definiciones de palabras, sino la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos encontrar en ella para
que podamos defender nuestra fe hoy más que nunca. Y creo que hay un versículo que muchos lo sabemos de memoria y que es muy tajante en cuestión de esta situación, que lo encontramos en Éxodo 20:13, que dice: no matarás. Y tan corto es este versículo, ¿verdad? Tan corto es este pensamiento, pero tan contundente, que él dice ahí: no matarás. O en otras palabras, no cortar la vida a nadie. Y en este caso, pues engloba también cortarse la vida a uno mismo. Pero pues seguiremos este estudio. Estamos hablando sobre la eutanasia, una perspectiva bíblica, y hablábamos en el tercer audio sobre qué es lo que dice la Biblia. Yo mencionaba un versículo muy corto pero contundente y en cierto sentido directo, drástico, que está en Éxodo 20:13, que dice: no matarás. Claro está que cuando nosotros no estamos enfrentando un momento difícil en la vida, como tener a un enfermo en estado terminal o quizás vegetal, donde nada más está conectado esta persona a un aparato y sabiendo de que si se desconecta pues dejará de latir su corazón y en cierto sentido dejará de existir, pues es fácil decir: pues la Biblia dice no matarás, ¿verdad? Y no matarás, ¿verdad? Porque no estamos enfrentando situaciones como esas, y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en reflexionar sobre este tema de la eutanasia, porque también tenemos que entender que está la eutanasia activa, o sea, la eutanasia donde uno decide que no quiere continuar con la vida, y hay varios lugares donde ya es legal hacerlo, hermanos, varios países donde ya es legal hacerlo. Un ejemplo en Suiza, en Alemania, en Japón, en Canadá, incluso en los estados de Estados Unidos, en Washington, Colorado, Montana, en todos esos lados, ahí, hermanos, ya es legal este proceso de la eutanasia. Gracias a Dios que en México, en el caso de nosotros, los mexicanos todavía, pero pues nos va a llegar en algún momento, y tenemos nosotros que tener una postura muy bien definida. En ese sentido, pues nosotros tenemos que estar ahora sí, ¿verdad? Muy convencidos de las cosas. Y yo le decía que pues ya se está ampliando esta situación, pero les decía, hay la eutanasia activa, donde decides, y en esos países que hemos mencionado habla sobre que ellos ya pueden decidir: ¿sabe qué? Ya no quiero seguir con el tratamiento, perdón, quiero que pues se termine mi vida y listo, ¿no? Ellos acceden a eso. Pero también hay algo que se le llama la eutanasia pasiva. Y eso tenemos que, pues ahora sí pensarlo, porque la eutanasia pasiva, según las investigaciones que se hacen, es aquella que indirectamente la persona deja de tomar, o directamente la persona deja de tomar sus medicamentos para X tratamiento. E incluso en el caso del cristiano, pues el cristiano dice: bueno, pues creo en Dios, y ya, si Dios me va a llevar, que me lleve, y dejo de tomarme pastillas, dejo de tomar, dejo de hacer el tratamiento. Y en cierto punto aparentemente eso es fe, y nosotros decimos: wow, tiene fe el hermano, pero indirectamente él se está dejando morir, y es una eutanasia pasiva, así se le conoce a ese proceso, una eutanasia pasiva. Entonces,
pudiera ser que en el ámbito cristiano no se discuta mucho la eutanasia activa, porque decimos no matarás, el único que puede quitarte la vida es Dios, y el único que decide por tu vida es Dios, y pudiéramos hasta cierto punto tener una firme convicción en ese aspecto. Pero ¿qué con la eutanasia pasiva? Que de aquellas personas que dejan de tomar un medicamento o dejan de hacer su proceso, ¿verdad? De enfermedad, y se dejan morir. Eso es interesante. Y lo tremendo está, hermano, es que cuando se enfrenta, como yo le decía, momentos difíciles, ahorita nosotros podemos decir es malo, es del diablo, está mal, pero cuando uno enfrenta momentos difíciles en la familia e incluso personalmente, entonces ahí es donde tenemos que reflexionar bien nuestra situación. Amén. Así que la eutanasia activa, hay veces pudiéramos ser contundentes y decir, pues no podemos quitarnos la vida, pero la eutanasia pasiva es donde pues pudiéramos tener algunas discusiones de si es bueno o no es bueno, dejar de tomar nuestros medicamentos y cosas así, ¿no? Incluso cuando uno enfrenta situaciones así es cuando ya se reflexiona más, se piensa más. Y según nuestro hermano, es interesante lo que habíamos estado investigando, porque según nuestro hermano Gilberto Cordero, en su libro No te conformes a este siglo, dice que en 1949, ahí en Estados Unidos, hermanos, hubo una iniciativa sobre la eutanasia. Y lo interesante es que nuestro hermano dice que fue apoyado y firmado por 379 ministros protestantes y judíos. Y lo más interesante es que dice que la principal oposición a la iniciativa provino en este momento de la Iglesia Católica, donde al final la petición no generó ningún debate legal y por consiguiente ningún cambio a la legislación sobre el tema. Y le decía, es interesante porque aquí vemos que cuando uno se enfrenta ahora sí cara a cara con la muerte, cara a cara con las situaciones, es cuando uno ya reflexiona, porque le vuelvo a repetir, no podemos decir, no, pues la eutanasia es malo, es el diablo, que no sé qué, pero ¿qué cuando lo estás pasando tú? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde se tiene que reflexionar, y le decía, tener una convicción muy clara de nuestra doctrina como cristianos. Y vuelvo a lo que mencionaba hace poquito sobre nuestro texto, que dice no matarás, que está, ¿verdad?, en el decálogo, ¿verdad?, de la ley, tremendo, y que es parte medular en el caso de la ley judía, pero también es interesante saber que es medular también para la ley moral del cristiano, del Hijo de Dios, y dentro de ello está esa frase, no matarás, que abarca, ¿verdad?, suicidio, abarca incluso en este caso la eutanasia, porque la eutanasia es un suicidio, hermanos, porque voluntario y apoyado, claro que sí, pero es un suicidio que se está haciendo. Entonces, en base a todo eso, pues se tiene que ahora sí reflexionar y asentar la base como cristianos. También entendemos que hay veces alguien dijera por ahí, no, pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, así que si me muero me voy con el Señor, así que ya no tomo nada y gloria al Señor. Y hay veces les decía que bañamos de fe ahora sí, nuestra decisión de incluso una eutanasia pasiva. Así que pues es interesante, como yo le decía, entonces, pero tenemos que, le vuelvo a repetir, tener una postura muy firme como cristianos y como hijos del Señor. Entonces, al analizar eso, tenemos que ir también a
a la cuestión, ¿verdad? De si hay en la Biblia algún ejemplo que nos dé luz a que si se puede terminar la vida o no. O sea, hay algún ejemplo que quizás la Biblia nos muestre que podamos terminar nuestra vida en un momento difícil, enfermedad o no. Y cuando yo reflexiono eso, primero le digo, pues la Biblia dice no matarás, o sea, no tienes que quitarte la vida ni quitar la vida, pero también yo reflexiono un momento y digo, bueno, si no, si no debemos quitarnos la vida, ¿qué hacer en esos momentos difíciles, en esos momentos laboriosos, cuando estamos pasando esas enfermedades terminales? ¿Qué nos diría la Biblia sobre ello? Porque la Biblia es muy clara, ¿verdad? Que no debemos troncar nuestra vida, porque el único que tiene en sus manos la vida y la muerte es nuestro Dios. Pero la Biblia, ¿qué luz nos arroja en circunstancias difíciles de nuestra vida? Pues eso, hermanos, vamos a estar reflexionando en los próximos audios, y pues por hoy creo que lo vamos a dejar aquí para que el día de mañana, miércoles, sigamos con nuestro estudio, y vamos a estar viendo mañana miércoles un ejemplo bíblico de si es bueno o es malo quitarnos la vida, cómo enfrentar esas enfermedades que quizás nos puedan llevar a decidir troncar nuestra vida. ¿Y qué hacer? Porque le vuelvo a repetir, entendemos que la eutanasia no es bíblica, pero ¿qué hacer en esos momentos difíciles? Bueno, hermanos, ha sido un placer estar exponiendo estos minutos con ustedes, y espero que lo que hayamos expuesto durante estos pequeños minutos pueda ser de bendición. Mi nombre es Luis Espat, le saludamos desde Cancún, Quintana Roo, y les esperamos mañana que nos escuchen. Dios les bendiga, es un placer poder servirles. Dios les bendiga. Este es el quinto audio.